Reunidos por este medio y gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir algo con su vida y obviamente le pedimos a Dios que eso sea la porción que su alma necesita. Recuerde que tanto usted como yo estamos necesitados de Dios. Eso, hermano, es algo fundamental. Si usted creo que es con Ana, en el cántico que hace cuando presenta a su niño, al que sería el profeta Samuel, uno de los puntos que dice es: ¿y qué hizo Dios? A los pobres, obviamente les dio de su bendición, y a los ricos los envió con las manos vacías. Entonces, fíjese, hermano, ¿qué es lo que pasa? El que está necesitado, hermano, siempre va a recibir algo de parte de Dios. Mire qué bonito eso. Siempre recibe algo de parte de Dios. Pero la persona que no se siente necesitada es como la Odisea. Yo soy rico, de nada tengo necesidad, dijo. Entonces fíjese que como no se sentía necesitado de nada, entonces no se daba cuenta que sí tenía problemas. Y ese es uno de los aspectos que usted y yo tenemos que considerar en nuestra vida cristiana. Porque mire, tanto usted como yo, es urgente que nos acerquemos a Dios y que digamos: Señor, necesito más de ti. Entonces, no es solo de hacer las peticiones: Señor, que tengo problemas de dinero, Señor, que problemas de salud. No, está bien, hay momentos donde usted tiene que pedir, por supuesto, según la necesidad, pero hay una situación en la que debemos de acercarnos. Señor, necesito más de ti. Por eso aquel decía: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire la necesidad que tenía. Y por eso también decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera. Entonces, mire, hermano, es importante eso de que usted y yo estemos acercándonos a eso, a la etapa de encontrarnos con el Señor. Pero mire, le quiero platicar de algo. Le puse título fin del trato. Déjeme que le cuente, porque cuando viene la Biblia, usted a leer, dice: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Hay una paráfrasis, dice: es mejor un buen final
que un buen principio. Porque mire, hermano, recuerde que hemos platicado en eso. Y en algún momento a la gente nosotros le decíamos llamarada de tusa. Porque usted sabe que la tusa, hermano, por ejemplo, como está completamente seca, le prenden fuego, pum, una llamarada que hace. A los segundos ya no hay nada. Hermano, es lo mismo que usted agarre, por decirle algo, papel. Hay un grupo de papel, boom, agarró la llama, pero segundos después ya se consumió todo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Hermano, no es de que haga usted eso. Por eso aquel rey que dijo, mírate, y amenazó al rey de Israel, creo que fue, y le dijo, y te voy a hacer aquí, te voy a hacer, y de todo le decía. Entonces vino este rey y le dijo, ¿sabes qué? No se alabe el que se ciñe la espada que el que se la desciñe. Es decir, no se alabe el que ni siquiera se ha puesto la espada para ir a pelear. Se tiene que alabar después de la batalla, donde dice, hice eso, vencí al enemigo, y podría contar grandes historias de la victoria que obtuvo. Pero entonces, mire, hermano, es mejor el fin. Pero entonces fíjese que cuando habla aquí, ese concepto es mejor el final, es mejor el término, es mejor el último tiempo. Incluso dice ahí, es mejor la recompensa. Pero entonces fíjese, hermano, que hay una situación precisamente donde usted y yo tenemos que evaluar de que a veces necesitamos, hermano, llegar al final de un periodo específico. Usted y yo lo vivimos de distintas maneras. Como estudiante, fin de clases. Como trabajador, concluye el año laboral y le dan vacaciones. Hermano, como labrador, el tiempo de la cosecha. Y así podríamos hablar de distintas situaciones. Entonces, mire, hermano, importante porque fíjese que yo le quiero hablar 4 cositas que aparecen en la Biblia. Entonces, es mejor el fin. Ahora, ¿por qué? Porque, mire, déjeme que le cuente. Para comenzar, aquí está Génesis, capítulo 15. Fíjese que viene Jehová y dice, oiga, dijo a Abraham, el hombre que todavía no había sido regenerado por Dios. Interesante, ¿verdad? Todavía no había sido regenerado y le dice, ¿sabes qué? Vete de tu tierra y tu parentela, Génesis 12:1 en adelante. Y total, el trato y todo que hubo con él. Pero hubo un tiempo cuando él ya estaba ahí en Canaán. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice el Señor, tu descendencia, oiga, tu descendencia, cuando ni siquiera tenía hijo. Le dijo, morará en tierra ajena, será esclava y será oprimida 400 años. Entonces, fíjese, hermano, que aquí hay una cosa interesante, porque viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Va a pasar algo. Pero, consideremos lo básico, para que sean esclavos, uno, tienen que llegar a morar ahí. Los segundos serán oprimidos, pero hay una situación. En la 4ª generación volverán acá, ¿a qué? A Canaán. ¿Por qué? Dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, es decir, los habitantes antiguos de Canaán. Entonces, fíjese, hermano, que hay una situación. Viene Dios y le dice, mira, y Abraham, recuerde que su nombre era padre enaltecido y ni siquiera tenía hijos. Después le cambiaron su nombre a Abraham, padre de multitudes, tampoco tenía hijos. El punto es que vino Dios y sí tenía una promesa con él pendiente. Pero mire, le está diciendo, esto va a suceder más adelante. Ni siquiera tienes hijos, pero a su tiempo los tendrás. ¿Y cuántos años después? Muchísimos, ¿verdad, hermano? Pero el punto es que, mire, viene y la promesa no solo se quedó con él, sino más adelante viene José. Y cuando usted ve a José, hermano, él está igual. Porque él dice, miren, llama a sus hermanos, ¿saben qué? Yo me voy a morir, dice, ya, llegó mi tiempo. Entonces, fíjese, regresemos ahí, mire, el Éxodo. Ese es el tiempo del Éxodo. Éxodo es la salida. Entonces él dice, ¿saben qué? Yo voy a salir ya de lo que me correspondía en el planeta Tierra. ¿Y saben qué? Voy a morir. De momento me van a tener en un sepulcro aquí en Egipto, pero hay una situación. Dios los va a visitar. Porque la promesa es que después de 400 años, y en ese tiempo ni siquiera eran esclavos. Fíjese, no habían empezado los 400 años. Entonces dice, Él os hará subir de esta tierra, y entonces se llevan prácticamente, ¿qué? Lo que yo era. Entonces cuando usted ve el verso siguiente, en Éxodo 13:19, dice que Moisés tomó los huesos de José. Porque él había dicho, mis huesos se van a ir de aquí con ustedes cuando Dios ya
los haya liberado y me van a sepultar allá, en la tierra de la promesa. Pero entonces, mire hermano, hay una situación. Usted le empiezo recordando. Uno, Abraham, ni siquiera tiene hijo. A su tiempo tuvo a quién, a Ismael, ¿verdad? 13 años, que ya era Abraham. Lo tuvo así. A los 13 años se circuncidaron. Cuando Abraham tenía prácticamente 100 años, nació Isaac. Todo va bien. Pero hermano, desarrollaron su vida. Entonces, ¿qué pasó? Todo iba bien aparentemente, pero después, hermano, llegó, usted sabe, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob prácticamente llega a Egipto porque José está allí como prácticamente el segundo en el reino. Habitan ahí y dice, y que se levantó un faraón que no conocía prácticamente a José ni lo que había hecho. Pero entonces, hermano, pasó algo. Ellos eran prácticamente habitantes, no los molestaban. Pero cuando empezaron a crecer, hermano, es donde empezó el problema. ¿Cómo siguió la situación? Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, es lo que empezó a hablar aquel hombre que mataron, Esteban. Y él dijo, ¿saben qué? Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, la promesa que Dios juró a Abraham, el pueblo creció, se multiplicó y al final eran muchísimos, eran más ellos, los de Israel, que los egipcios. Entonces se levantó ese faraón que le dijo, no conocía, ¿y quién es José? Ni siquiera, ese ni libro de historia leía. Entonces fíjese hermano que hizo, él dice, usó de astucia con nuestro linaje, con el pueblo de Israel, y entonces lo que hizo es comenzó a maltratar. Incluso es la orden que dio. Bueno, vamos a hacer algo. Y le dijo a las parteras, si es niño, lo matan. Si es niña, que viva. Pero ellas tuvieron temor, no hicieron nada. Entonces la orden es, bueno, si es niño, lo lanzan al río, que se lo coman ahí los cocodrilos. Y ahí es donde nació precisamente en ese tiempo Moisés. Pero mire hermano, ahí están ellos. Ya están en la etapa de esclavos. Y fíjese, hay un tiempo en el que ellos estaban bien, ahora eran esclavos. ¿Qué dijeron cuando les dieron la orden de matar a sus hijos? Yo no sé qué hubiera hecho usted. ¿Sabe qué hicieron ellos? Nada. En ese tiempo nació Moisés. Y cuando vino Moisés, la mamá lo tuvo escondido 3 meses. Cuando dijo, ya, mucha bulla, ya va a crecer y se van a dar cuenta cómo es. Entonces lo tuvo que lanzar al río. En la arquía la encontraron ahí y total, vivió. Ella quedó como nodriza de su propio hijo, lo cuidó, todo bien. Este hombre estuvo 40 años en la casa de Faraón. A los 40 años se acercó a su pueblo, quería ser ya el libertador, pero no era el momento. Total, mató a un egipcio y por eso salió huyendo. Ahora ya huyó. Muy bien, ¿qué hizo? Se fue por el desierto a Madián, donde estuvo precisamente con Jetro. Jetro le dio a su hija, Séfora, como esposa, estuvo ahí trabajando para el suegro 40 años. Mire, ya van 80 años. Entonces, fíjese, hermano, que de repente, mire, ya van 80 años desde que Moisés estaba ahí. Entonces, déjeme que le cuente. Éxodo 3:7. Dice el Señor a Moisés cuando se le presentó en la zarza, he visto la aflicción de mi pueblo. Oiga, y he oído su clamor. He oído su clamor. ¿Cuándo empezaron ellos a clamar? 80 años después de que había nacido Moisés. Hermano, ¿por qué no empezaron a orar cuando dieron la orden? A partir de hoy matamos a los niños. No, ellos tenían que haber orado desde ese momento. Pero no lo hicieron. El punto es que, mire hermano, ahí estuvieron ese tiempo sufriendo, les repito, como esclavos, los trataban mal, les daban, no sé cómo era la situación, pero ya no aguantaban. Pero mire, hasta después, hermano, prácticamente cuando ya se estaba por cumplir los 400 años, empezaron a clamar. Mire qué delicado eso, porque mire, hay una de las promesas que da Dios y es acorta los tiempos. Entonces el problema de ellos es que siguieron como que sin nada. Pero bueno, ahí está. Entonces viene Moisés, fíjese, y Dios le da la comisión y le dice, ¿sabes qué? Dice, he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Los sacaré a la tierra, precisamente a Canaán.
Pero entonces, mire hermano, hay un tiempo. El tiempo es en que debe de concluir. 1, la esclavitud. 2, el maltrato. 3, el abuso, que había hasta matando a los niños. Pero hermano, hay una situación. Usted quiere que terminen los problemas graves. ¡Qué bien! Pero entonces, mire, aquí hay una clave. Porque mire, dice el verso 7, he oído su clamor. Mire, la pregunta es, ¿por qué hay gente que sigue viviendo los mismos problemas? El problema que tuvo hace 5 años, lo tuvo hace 4, hace 3, hace 2, hace 1 y al día de hoy sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, han estado como Israel 80 años con el mismo problema y nunca claman. Y la promesa es, clama a mí, yo te responderé. Mire lo delicado que es. Es que, mire hermano, hay un problema que usted tiene, por decirle algo. Digamos una situación, por alguna situación tuvo necesidad de agarrar un crédito en alguna entidad. Y viene usted, lo agarró y prácticamente, hermano, ya quedó con un compromiso a mediano plazo. Ahora, ¿qué pasa? Se da cuenta de que no está en capacidad de pagar. ¿Qué tendría que hacer desde el principio? Clamar. Pero Señor, fíjate que mira, me metí porque la necesidad de un accidente, una operación, un no sé qué, algo pasó y entonces usted dice, es lo que era de emergencia, Señor, y ahora sí no sé qué hacer, ayúdame. Pero mire, tendría que haber clamado. Le voy a contar porque a mí me pasaba eso. Mire, en alguna época cuando yo estaba trabajando, hermano, en área de banco y yo manejaba áreas de tarjetas. Hermano, a veces me decía, mire, fíjese usted que hay un pastor que quiere ver si le ayudan, mire qué tal persona. Me lo referían constantemente y yo platicaba con ellos. De repente me decía un pastor, fíjese hermano, que me puse a trabajar a tiempo completo en la obra y esto y lo otro, y tenía mi tarjeta, pero ya no la pagué. Y ahorita me amenazan con un juicio, ahorita me amenazan con esto, ahorita me amenazan. Y la pregunta que yo hacía es, ¿y cuándo fue el último pago que hizo? ¿En qué fecha fue? Porque eso era lo primero que hay que ver. Porque si era hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, uno puede ayudarles con mucha facilidad y se puede hacer algo inmediato. Es que fíjese hermano que tengo como 2 años, como 3 años de que no pago. Perdone, pero mire, si usted 3 años después quiere ver cómo resuelve el problema, perdone, pero ahí ya cuesta más. Es lo mismo que Israel, ¿qué es? No clamaron. Les repito, no clamaron. ¿Cómo quiere resolver un problema si ni siquiera hizo algo por resolverlo desde el inicio? Tenía que haber llegado. Fíjese que tengo un problema, ando con mis ingresos bajaron demasiado, no puedo pagar la cuota de 800, pero sí puedo dar 400, sí puedo dar 300. Mire, llegar, negociar y pum, se hace. Esa es una manera bien práctica de hacer las cosas, fíjese hermano. Lo mismo, fíjese, viene, mire, ¿qué pasó con Acán? ¿Qué pasó ustedes que juntaron a todas las tribus? Es que dicen que alguien se robó algo de allá de Jericó y que hay un anatema y que esto, por eso perdimos la batalla con esto, y empezaron a contar. Dijo él. Bueno, todas las tribus, tribu 1, 2, 3, 11 tribus, para allá, váyanse. Ninguno de ustedes. Judá, vénganse. Ahora Judá, por familia, 1, 2, 3, y la última familia, Acán. Acán, hijo de Sera. Bueno, ahí está, tú eres el problema. Da gloria a Dios, no podía. ¿Qué dijo al final? Es cierto, yo lo agarré. ¿Por qué no lo habló desde el inicio? Hubiera evitado tantos problemas y la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, ¿qué pasó? Lo agarraron con el problema y ya no podían hacer nada. Ahora le toca el castigo y le cayó. Pero le repito, hermano, el primer problema era el trato del éxodo. Mire, hermano, y terminaba. Pero le repito, una razón por la que facilitaba la conclusión era, el clamor que ellos tenían. Hermano, usted dice, hay problemas ahí, ¿es el momento de mover tal cosa? Sí, pero ¿ya clamó? No. Ese es un problema que puede tener usted y yo también. Entonces, hermano, ¿quiere la salida de parte de Dios? Muy bien, eso es fundamental,
pero le repito, acérquese al Señor para que Él le dé la respuesta. Si no pregunta, no le responden, ¿verdad? Por eso dice buscar, tocar, llamar. Mire, hermano, importante. Pero sigamos, porque mire, aquí hay una situación más que es necesaria considerar. Miremos Daniel capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, dice ahí, precisamente, vino precisamente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Fíjese, ¿qué pasó? Y vino precisamente este Darío y ahí estaba en todo. Pero, entonces, mire hermano, interesante, ahorita le voy a explicar. Porque viene el verso 2 y dice, en el año primero ¿de quién? ¿Del reinado de quién dijimos? De Darío. ¿Qué pasó? Daniel. Mire, ¿qué hacía Daniel en su tiempo libre? Agarraba, hermano, los libros, recuerde que él no tenía Biblia como la suya y la mía, eran los rollos, hermano. Recuerde, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, 66 capítulos, hermano. El ancho era aproximadamente como 50, 60 centímetros, más o menos el ancho de una silla. Pero de largo, fíjese, hermano, que era aproximadamente 30 metros. Hermano, mire, hay viviendas que tienen 10 metros, más o menos el ancho de 3 casas. Solo ese era el libro de Isaías. Entonces, fíjese, hermano, vino este hombre Daniel y sí tenía. Entonces tenía ahí los rollos, por eso Pablo dijo lo mismo, tráeme los rollos. Entonces, ¿qué hizo? Él se puso a leer, pero dice, llegué a entender por medio de los libros. ¿Qué hizo él? Empezó a leer al profeta. Y mientras leía, dice que hizo la cuenta de los años que había revelado Jehová al profeta Jeremías, los 70 años. Dice que precisamente era el tiempo de la desolación de Jerusalén. Entonces, ¿qué iba a pasar, hermano? Mire, durante 70 años, hermano, iban a estar, prácticamente fueron llevados otra vez, hermano, fueron dispersados, sacados de su tierra. Usted sabe que a los hijos de los nobles les dieron prácticamente puestos en el gobierno, a trabajar en todo. Por eso Daniel y sus amigos, hermano, como eran prácticamente así príncipes, hermano, los capacitaron, les dieron la lengua y todo, 3 años de capacitación, y hermano, a servir al rey, en el caso de ellos como consejeros. Pero mire el punto, hermano, ¿qué es lo que pasó? Ahora, ¿qué ocurrió? Usted se recuerda. En primer lugar, aquí hubo un problema delicado. ¿Sabe cuál es? Que, hermano, está Dios trabajando con Israel. Y ya, en ese momento ya estaba Reino del Norte, Israel, Reino del Sur, Judá. Entonces, hermano, Dios les hablaba, les llamaba a la reflexión, pero se burlaban de los profetas, se burlaban de los mensajeros de Dios. Entonces pasó el primer trato con Israel. ¿Qué pasó? Y describe ahí todas las causas de por qué fueron enviados a la dispersión, pero dice, nunca más regresaron. Y dan las causas de todo. De repente, otra vez está Judá. A veces buscaban a Dios cuando había un rey que quería buscar de Dios. Después se levantaba otro que era lo contrario, se alejaban de Dios. Hermano, inestabilidad. Entonces dijo Dios, no, tienen que irse a la dispersión. Pero 70 años nada más. Entonces les repito, es lo que entendió Daniel. Pero ahora, hermano, hay una situación. Fíjese, porque en Crónicas lo dice así, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra, oiga, hubo gozado de reposo. Y se cumplieron los 70 años de la dispersión. Entonces, mire, hermano, había un punto interesante en ese sentido, porque le repito, Israel fue enviado y nunca más regresó a su tierra. Al contrario, fueron sustituidos con otros habitantes. Pero el caso de de Judá, se les aplicó el libro de Deuteronomio capítulo 28, donde dice, miren, oye atentamente la voz de Jehová, y sobre ti vendrán estas bendiciones. Y empieza a escribir todas las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, en el campo, bendita tu arteza, bendito y todo. Pero después, si no tratas de poner por obra lo que está escrito en la palabra, entonces estas maldiciones vendrán y todo. Otra vez, el doble. El punto básico es que fíjese, hermano, que pasa algo interesante ahí. Porque la promesa de Dios dice, los puede enviar a los confines de la tierra, lo más lejos que se pueda. Pero hay una situación. Si allá, en donde ustedes están,
se arrepienten, si en el corazón de ustedes se vuelven a mí, entonces no importa tan lejos que puedan estar, yo los traeré de regreso. Entonces, hermano, ¿por qué le digo? Era tiempo de dispersión, porque mire, la dispersión es para afuera, pero había oportunidad de regresar. Entonces, mire, hermano, cuando vio Daniel esto, dijo, los 70 años se tienen que cumplir. Ahora, ¿por qué? Porque, mire, por ejemplo, dentro de las leyes que Dios había establecido es, miren, uno, reposo, cada día, sábado. El caso nuestro, el séptimo día, sábado para nosotros, día de reposo. Muchas veces no lo guardaban. Recuerde que en el tiempo de Nehemías incluso hasta llegaban comerciantes a ver todo eso. Hermano, no lo guardaban. Estaba, hermano, cada 7 años no tenían. Entonces, mire, hermano, interesante la situación, porque le repito, durante 6 años, perdón, tenían que trabajar. Séptimo año, día de reposo para la tierra. Y ahí estaban las promesas de Dios, que la cosecha iba a ser triple, para el 6.º año, para el 7.º año, para el 8.º año, porque en el 8.º era que sembraban y hasta finales cosechaban. Entonces, mire, ahí estaba lo de Dios. Pero entonces fíjese que vinieron ellos y no hacían eso, sino todos los años mantenían así y nunca dieron reposo. Entonces dijo Dios, no, tenemos que darle reposo a la tierra. Entonces les hizo cuentas y efectivamente se cumplieron los 70 años. Mire, hermano, ¿qué sería la situación? Porque entonces usted dirá, ala, pero ¿por qué hizo Dios eso? Pero, mire, hermano, requería el reposo. Porque lo que ellos no querían cumplir, Dios lo iba a cumplir. Pero entonces, mire, hermano, porque recuerde, mire, le voy a regresar. Darío vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Cuando usted lo ve ahí, mire, le puse ahí un mapa, precisamente donde aparece Ur. Ur, que estaba de Babilonia, o los caldeos, ¿verdad? Pero, hermano, interesante porque ¿sabe qué pasó? Y eso es bien impresionante, hermano. Hubo una dispersión, pero ¿sabe dónde? ¿En manos de qué los pusieron? En manos de los caldeos. Y caldeos, según el diccionario Hitchcock, significa demonios. Entonces, mire, hermano, vea qué delicado es, porque los enviaron a un lugar lejano. Usted ve, por ejemplo, Nehemías está en eso, Esdras está en eso, Ageo está en esas, después en la etapa de restauración, Daniel está ahí también. El punto es que, mire, hermano, llegaron al ambiente donde hay demonios. Entonces, fíjese, hermano, mire, llegan y prácticamente sin ningún tipo de protección. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? ¿Para qué les servía a ellos inicialmente la etapa inicial de dispersión? Para que clamaran a Dios y para que pidieran volver otra vez a su tierra. Hermano, pero mire, Daniel lo entendió. Cuando vino Daniel, usted lee Daniel capítulo 9, se puso a orar. Señor, esto, Señor, y se puso a orar por todo, fíjese. Y efectivamente, hermano, ahí todo iba bien. Pero lee Nehemías capítulo 1 y le cuentan cómo estaba también de destruida la ciudad, los muros prácticamente destruidos, las puertas quemadas a fuego, quedó la gente pobre y le cuentan toda la tristeza que había, se puso a llorar y también clamó, Señor, tu promesa es esa, si nosotros nos arrepentimos, estándolo lejos nos llevarás de regreso. Y mire, llegó el movimiento de retorno, una vez más. El libro de Esdras y de Nehemías hay una descripción de la cantidad de gente que regresó. Pero mire, hermano, el mapa interesante porque le repito, ¿a dónde lo enviaron? A un lugar donde tenían opresión para que eso los hiciera volver en sí y para que quisieran regresar a Dios. Pero entonces, mire, cuando usted empieza a ver esto, hermano, porque uno dice, pero fue Darío, déjeme que le cuente, el primer año de Ciro, rey de Persia, otra vez ese sector, él le llegó precisamente la palabra de Dios a lo despertó e hizo el edicto para que fueran a restaurar el templo de Jerusalén, el templo de Dios en Jerusalén. Fíjese, hermano. Entonces, mire, y cuando usted lo va viendo en la otra, hermano, es de las 1.2, dice, así ha dicho Ciro. Mire, aquí dice el 1.1, Ciro. 1.2, dice Ciro, una vez más. Pero entonces, mire, hermano, cuando usted hace cuentas de eso, fíjese, mire, interesante el punto, porque dice, Ciro, Dios dice, me ha mandado, dice, Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Pero ni siquiera era cristiano.
Pero mire, hermano, ellos estando en el ambiente, les repito, donde había demonios, hermano, se acomodaron tanto a eso. Y no, hermano, mire, hay un tiempo donde tiene que finalizar la prueba. Ahora vea, ¿qué hicieron ellos? Mire, cuando usted ve el pueblo de Israel estaba acomodado ahí. Incluso muchos no regresaron. Pero hermano, hay gente que siempre hay un remanente, dice la Biblia, que siempre busca las cosas de Dios. Y eso es lo lindo. Entonces, mire, hermano, ahora le puse un mini esquema ahí para que usted vea. Por ejemplo, cuando usted empieza a ver Daniel capítulo 1, verso 1, es donde fueron deportados a Babilonia. Daniel y sus amigos, y cómo Dios lo permitió que Jerusalén cayera en manos de él. Él estuvo gobernando. Después que falleció él, estuvo su hijo Belsasar un tiempo, hermano, de gobernador también. Después estuvo Darío y de último estuvo Ciro. Entonces, mire, usted ve, por ejemplo, miramos la vida de Daniel. Mire, en 4 reinos estuvo él trabajando. Ja, hermano, ¿qué sería esa situación? Porque entonces fíjese que cuando usted empieza a revisar todo esto y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con prácticamente lo de la dispersión? Pues mire, no importa el gobernador que estuviera de turno, Dios tenía planes específicos para que cuando se cumpliera el tiempo, iban a retornar. Como este hombre que dice Ciro, Dios me ha enviado, me ha ordenado que le edifique casa. Le repito, él ni siquiera tenía temor de Dios. Mire, hermano, entonces fíjese, lo que hizo Daniel fue esto. Mire, ahora, ¿cómo retornamos nosotros de la dispersión? Porque alguien fue enviado a un lugar lejano como parte de un trato de parte de Dios. Y lo que estamos viendo es el fin del trato. Ahora, ¿cómo lo hicieron primeramente? Se recuerda, con el éxodo, hermano, cuando clamaron a Jehová. Y empezaron a decir, Señor, ya no aguantamos, Señor, ya, Señor. Y efectivamente oyó Dios su voz y les envió a Moisés como respuesta. Pero cuando usted mira a Daniel, capítulo 9, versos 3 y 4, en la oración que él hace, dice, volví mi rostro al Señor. 1, lo busqué en oración. 2, en ruego. 3, en ayuno. 4, en silicio y ceniza. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Hermano, obviamente, oración, solo su oración constante. Pero mire, el ruego también era algo distinto. Porque, hermano, el rogar, hágame el favor. Hermano, usted ha visto cuando alguien pide un favor y no se lo quieren hacer. Ahora, no sea malo, usted hágame el favor. Mire, que hágame. Mire, hermano, con qué humildad puede pedir uno. No sea malo, ayúdeme. Mire, el ruego en el que se hace, el ayuno, hermano. Y recuerde que el ayuno habla de 2 aspectos, porque hermano, Isaías 58 habla, el verdadero ayuno es compartir, ¿verdad? Pero el ayuno también se aplica como abstenerse. Y por ejemplo, la Biblia dice, usted y yo tenemos que hacer ayuno. ¿Sabe cuál es el más fácil? Absteneos de toda especie de mal. Ese ayuno debería ser de todos los días para usted y para mí. Y a veces, hermano, no lo estamos haciendo. Entonces fíjese que usted y yo tenemos que hacer eso. Le repito, tenemos que dedicarnos a el ayuno. Hermano, entonces voy a dejar de comer. Esa es una manera. Pero hermano, hay ayunos que tal vez son mucho más difíciles. Le conté que hace muchos años había un pastor que dijo, miren hermanos, dice, Dios me puso en mi corazón hacer un ayuno. Pero el ayuno era de carne. Es decir, yo podía comer todo lo que quisiera, pero no podía comer carne, porque es de lo que el Señor me dijo, que no comiera carne. Ese era el ayuno. O sea, para usted no era ayuno, solo es como que usted le diga al médico, mire, como usted tiene problemas, por ejemplo, con el azúcar. Dice, ya tiene características de diabético, tiene esto y lo otro, entonces uno, nada de pan, nada de arroz, nada de dulce, ¿verdad? Y nada de, ¿qué? No me recuerdo, almidones creo que es el otro, o sea, pan. Bueno, hay 4 cosas son que me recuerdo, pero ahorita me recordé 3. Pan, lo dulce y, por supuesto, hermano, viene usted y sabe que tiene que dejar. Pero, Señor, esos jocotes 6,000 ¿cómo me gustan? No puedes comer.
Señor, es que mi pan diario, peor si compra esos panotes grandotes. Uno, pero por algo, dice usted, hermano, no puedes comerle. Así dijo el médico, ¿verdad? Hermano, las papas fritas no puedes comer. Bueno, ya le dijeron que no puede. Entonces usted dice, estoy en ayuno porque no estoy comiendo esos alimentos. No, ese no es ayuno. Ese no es ayuno. Esa es una instrucción médica. El ayuno, ¿sabe cuál es? Cuando usted dice, Señor, esto me agrada mucho a mí, pero para agradarte a ti, voy a dejar de usarlo, voy a dejar de consumirlo, voy a dejar de participar. Hermano, mire, ¿en qué estaba Daniel? En ayuno, porque quería que el tiempo de la dispersión terminara. Y mire, el ayuno, hermano, ponga usted a un muchacho ahí una semana sin celular, sin internet, sin computadora, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, sin nada de redes. Hermano, este muchacho se le muere. Le pasa la del Quetzal, se siente como encarcelado, se le muere la tristeza. Pero mira, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Así estaba Daniel. Usted quiere prácticamente que termine la dispersión, lo que le alejaron de algo, hermano. Ayuno. ¿Qué más dice silicio y ceniza? Recuerde que el caso de David, hermano, por ejemplo, él cuando iba subiendo el monte de los olivos, porque su hijo lo quería matar y él no quería pelear contra su hijo, hermano, se quitó de su calzado, se puso ropa humillado, subió y se echaban generalmente silicio, era el tipo de ropa que aún lastimaba, hermano. Y ceniza, ¿verdad? O polvo, en polvo y ceniza, dicen otras versiones, que hermanos se echaban muchas veces en la cabeza para mostrar el dolor que tenían. Él iba llorando, hermano. Entonces, ¿sabe qué interesante esto? Porque cuando está hablando de cómo una persona puede llegar a esa condición, hermano, estamos hablando de algo fundamental. Usted quiere que termine la dispersión, hermano, porque ya llegó el fin de esa prueba donde lo alejaron de algo. Hermano, acérquese bajo estas condiciones al Señor. Miremos la tercera, porque dice Daniel 4:17, es cuando Nabucodonosor tuvo su sueño del árbol grande y todo lo que pasó, y entonces Daniel se lo interpretó y dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, porque la sentencia, es un decreto, de parte 1, vigilantes, 2 de los santos, 3 de los vivientes y 4 hombres. Entonces, mire hermano, 4 etapas, 4 habla de equilibrio. ¿Qué necesitaba este hombre? Como era muy orgulloso, que lo llevaran al equilibrio. ¿Cómo lo iban a llevar al equilibrio? Quitándole todo el orgullo y demostrándole lo que era. Entonces, fíjese hermano, que vino él y estaba tranquilo. De repente vino este hombre y durante un año se hizo ahí el humilde y todo bien, pero mire, se hizo el humilde, pero no era humilde. Hasta que un día salió y cuando se asomó tal vez al balcón del palacio, jardines colgantes de Babilonia. Recuerde una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y dijo él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Para qué dice? Le dice, con la fuerza de mi poder, mire, y para la gloria de mi majestad. Es decir, eso lo hice para mí, para deleitarme yo. Yo solito puedo hacer las cosas, no necesito de Dios. Bueno, pues le dijeron, ¿sabes qué? A ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti durante 7 tiempos. Entonces, fíjese hermano, lo que le dijeron es esto. Ahora, como ya empezó, pero oiga, ¿qué le tocó él? La etapa era el del juicio. ¿Cuál es el juicio? 1, te arrojarán con las bestias. 2, pasarán 7 tiempos sobre tu vida. Pero mientras estás ahí, ¿qué va a pasar? Va a estar delicada la cuestión. ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a amarrar? ¿Me van a encerrar? No, le dijo el Señor, ¿sabes qué? 7 tiempos van a pasar hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Entonces, lo que tienes que reconocer es la gloria de Dios, la grandeza de Dios, de que Él dispone de tu vida y la de cualquier persona. Y dice que cuando se le cumplió el tiempo ese, que iba a estar los 7 años así, se cumplió y dice fue echado entre los hombres. Oiga, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío. El pelo creció como plumas de águila y las uñas como de las aves, ¿verdad? Mire hermano, pero entonces interesante porque ¿y eso qué dirá usted? Mire hermano, cuando se le cumplió
vea, el trato era 7 años, 7 tiempos, y 7 en la Biblia habla de la perfección. ¿Cómo lo iban a perfeccionar? A través de un trato del juicio, en este caso, hermano, para que él cambiara de actitud. Y fíjese, hermano, pero mire, recuerde que la Biblia dice que Dios juntamente con la prueba siempre da la salida. Entonces le pasó algo interesante, porque dice, en primer lugar, vas a estar con los, como dice, comía hierba como los bueyes. Y hermano, cuando usted lee precisamente en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, mire, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla para que pueda estar comiendo. Es decir, no dejen que trabaje y que no pueda comer nada. No, tiene libertad, tiene derecho a comer. Pero, ¿lo hice por los bueyes o lo hice por los siervos? Los siervos, dice él. Pero entonces, hermano, mire, lo pusieron como que si fuera un siervo de Dios. Le llegó el trato y le llegó el rocío. Y el rocío, recuerde, de Deuteronomio 32, es como enseñanza o como doctrina. Entonces, hermano, mire, ¿qué hicieron? Le dieron un curso intensivo de doctrina mientras estaba ahí. Y entonces, fíjese, hermano, cuando de repente ya él entendió todo, ¿qué dice? Al fin alzó sus ojos al cielo y su razón le fue de vuelta. ¿Y qué pasó? Dice, lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Lo alabó, lo glorificó. Y entonces, hermano, cuando todo iba bien, mire, bonito, ya. Qué trato más duro. Y eso fue porque él empezó a reconocer lo que había en su vida. Ahora que ya lo reconoció, mire, dice, en ese momento recobré mi razón. Mire, hermano, lo que le pasó. Le dieron todos los consejeros, lo buscaron y lo establecieron en su reino y le fue bien. Le fue muy, pero muy bien. Pero el punto es que, mire, hermano, en algún momento, tanto usted como yo, tenemos que ver eso. ¿Cómo llega el fin? Hablemos en este caso del juicio para él. Cuando este hombre, mire, cayó en esta condición, ¿ve? Cayó en la condición de dejar que la palabra de Dios permeara su vida. Mire, tenía problemas en otras facetas. El punto es que, mire, hermano, dice, el rocío lo mojaba todos los días. Y le repito, si el rocío de Dios está constantemente en su vida, entonces, hermano, es decir, a usted nunca le faltará la palabra. Entonces a veces dirá usted, pero eso no lo entiendo. Pero ¿por qué Dios a mí me pasa? Pero ¿por qué no lo entendía? Hasta que tiene la base doctrinal. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice él. Salmo 119 dice David, bueno me fue haber sido humillado, para que entienda, para que comprenda tus mandamientos, para que atesore bien tu palabra y para que la aplique, porque ya me di cuenta que yo era el problema. Entonces, mire, hermano, cuando él hace eso, obviamente le tenía que ir bien, pero se da cuenta. Pero mire, avancemos, porque aquí está la otra etapa. Isaías, capítulo 28, verso 28, dice, el grano es triturado. Pero esta Biblia me gusta, dice, no se le seguirá trillando indefinidamente. Entonces, mire, hermano, hay una cuestión interesante. Porque fíjese que lo que pasa es, dice, el grano es triturado. Y cuando se habla de pulverizar, de hacerlo polvo, de batir en pedazos. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, mire, le voy a poner aquí una imagen. Lo que hacían específicamente, por ejemplo, ahí agarraban esa, lo ve usted una como tabla, pero tenía en la parte de abajo clavos. Era a veces de madera, a veces de metal, iban con los animalitos y pasaban encima de todo eso. Y entonces lo que iba haciendo era apachando, y lo que hacía es que hacía que se abriera prácticamente eso, y entonces ya había una separación entre fruto y entre la cáscara. La basura, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿sabe qué? Uno de los aspectos que usted y yo necesitamos, hermano, cuando llega la tría, ¿sabe qué es? Nos sirve para que nos quiten la basura. Hermano, yo no tengo basura, dirá usted, qué bien, qué bueno que usted no tiene eso, pero hermano, hay quienes sí tenemos eso todavía. Entonces, ¿sabe para qué nos sirve eso? Precisamente de que viene usted, vengo yo, hermano, y le repito, lo que Dios quiere es ver fruto. El que entiende es el que da fruto, dice la Biblia. Pero entonces, mire, hay un punto más, porque cuando usted va viendo esto, hermano, 1 Corintios 9:10, precisamente dice, con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza, oiga, de recibir el fruto. Entonces, hermano, cuando llega el tiempo de la trilla,
hermano, ¿sabe qué es? Para que se haga evidente el fruto hermoso que hay dentro de usted. Mire, la trilla, regresemos a la imagen, hermano, mire, ¿usted cree que será bonito que le pasen a uno encima con una tabla o una plancha de hierro, pero con clavos encima y que le raspe todo? No, para nada. Ha de ser bien difícil. Pero entonces, ¿sabe qué pasa? Mire, duele, definitivamente ha de doler. Pero hay una cosa bien curiosa, porque ahora que la persona ya le pasó esto, mire, lo único que hizo es evidenciar que tenía fruto y buen fruto. Ese es el objetivo de Dios. El propósito de Dios no es que a usted le vaya mal. No, el fin de la tría es ese. Mire, en primer lugar, para que se diga, ¿qué frutos tiene este? Tal. Pero no se le miran, no se preocupen. Lo que pasa es que están bien ocultos. Y efectivamente, cuando usted se da cuenta, hermano, en el momento ese precisamente es donde se hizo evidente lo que usted realmente es. Fruto. Y mucho fruto. Entonces, fíjese, hermano, mire la otra cuestión. Porque viene Isaías 40, hermano, dice, es que ya no aguanto el problema. Tiene razón, a todos nos pasa lo mismo, hermano, pero ya le encontraron el fruto. Pero Isaías dice una cosa bien hermosa, porque así empieza precisamente. Mire, recuerde que el apóstol le enseñó hace algún tiempo que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y cada uno de los capítulos los asocia a cada uno de los libros de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 1, Génesis 1. Isaías 2, Éxodo. Y así, Isaías 39 es Malaquías. Isaías 40, el libro de Mateo. Y el libro de Mateo precisamente es cuando se presenta Cristo a la tierra a desarrollar su ministerio. Entonces viene y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Qué es lo que empezó, hermano? Mire, ya no aguanto, es que la prueba está difícil, es que me está doliendo lo que me hacen, sí, pero dice, habla al corazón. Quitemos de Jerusalén, hable a su corazón y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Uno, le perdonaron el pecado. Dos, que recibirá el doble de todo. Pecó, pero la bendición de Dios será el doble para usted a pesar de todo, porque hay un arrepentimiento genuino. Entonces, fíjese, hermano, que una de las cosas que dice ahí, hermano, cuando uno dice, ya no aguanto, no, llegará el tiempo cuando termina ese proceso que hace evidente todo el fruto que usted tiene. Hermano, hay momentos donde uno dice, no creo que yo dé fruto, no creo que pueda hacer tal cosa, no creo, usted no lo cree, pero Dios sabe cómo está usted y a veces, hermano, la presión llega de alguna manera para que se haga evidente el carácter espiritual que usted tiene. Hermano, si en el momento de una prueba, que lo van a probar como el oro y la plata, con la hornaza de fuego, y usted dice, no aguanto, entonces no es de buena calidad. No, para eso sirve la tría, para demostrar, hermano, la calidad que es. Por eso los amigos de Daniel, no tengas pena, rey. Mira, una cosa es clara, no vamos a adorar esa tu imagen. No importa cuánta música pongas, no lo vamos a hacer. Si Dios nos quiere salvar, qué bien. Y si no nos quiere salvar, ¿qué podemos hacer? El punto es que no lo vamos a hacer, dijeron. El rey se puso, hermano, métanlo ahí. Y otras veces, no me acuerdo cuántas veces, 7 veces calentaron el horno al nivel normal. Por ejemplo, era a 100 grados centígrados, ahora a 700 grados centígrados. Y terrible la cosa, hermano. Entonces dijo él, no, es así. ¿Y qué pasó? Nada, solo se quemaron las ataduras. Hermano, para eso sirve. Para eso sirve. Entonces, mire, el fin del trato que le llega a uno, en primer lugar, es como el Éxodo. Cuando dicen, mira, te van a tener oprimido, te van a tener como que si fueras esclavo, te van a tener amenazándote de muchas cosas. Sí, es cierto, pero hay una solución. Clama al Señor. Y la promesa es, clama a mí, yo te responderé. Hermano, ¿por qué hay gente que no tiene respuestas? Porque, ay, Dios, a ver cuándo me ayudas. Esa no es oración. Ay, si Dios se acordara de mí, esa no es oración. Clamar, hermano, es donde muestra la necesidad. Señor, mira que ya no aguanto, Señor. La dispersión, hermano, como Daniel.
era un tiempo definido, pero mire, el objetivo era hasta una opresión había del reino de las tinieblas, por eso estaban en medio del lugar donde había hasta demonios. ¿Qué tenían que hacer? Señor, este ambiente es de lo peor que hay, ayúdanos. Y mire, tendrían que haber hecho lo que hizo Daniel. Y como si hubieran hecho todo lo mismo, hermanos, tal vez les hubieran acortado la prueba. Pero hermano, no lo hicieron, pero el tiempo se cumplió. El tiempo del juicio, como para Nabucodonosor, hermano, es donde uno cometió errores, donde uno se equivocó en tantas situaciones. Y hermano, sirve para que uno pueda reflexionar y rectifique su conducta. Por eso, hermano, la Biblia dice en Hebreos 12, no si al momento ninguna disciplina es motivo de alegría. Al contrario, la gente se enoja. No le agrada, pero ese es el propósito, que la gente reflexione en las cosas que hizo mal para que tenga una conducta distinta a partir de este momento. Y lo último, hermano, la tría. Su objetivo, que se haga evidente el fruto que está en su vida. Dice, yo no tengo ningún fruto, eso lo hará evidente, fíjese, hermano. Es que no tengo fe, eso demostrará que usted tiene fe. Es que yo no tengo libertad para tal cosa, eso le hará mostrar que sí tenía libertad. Es que no puedo orar, en ese momento lo podrá hacer. Es que no puedo, eso, hermano, le servirá para que se hagan evidentes los frutos de Dios que hay en su vida. Así que mire, hermano, dos cosas. Uno, si alguien que ve la transmisión no conoce al Señor Jesucristo, dígale, Señor, ayúdame. Si usted tiene un problema delicado y no sabe qué hacer, dígale, ayúdame, entra en mi vida, en mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa de mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida, hazme un hijo de Dios y busca una iglesia cristiana evangélica cerca de su hogar donde congregarse. Si no, pues le invitamos que llegue con nosotros, ¿verdad? Pero si usted, hermano, en algún momento está en una etapa como esta, si siente que ya no puede respirar, que ya el mundo se acaba para usted, no, dígale, Señor, como dijo aquel hombre, sé propicio a mi pecador. Ayúdame, Dios, no sé qué hacer. Y Dios, dice la Biblia, es nuestro pronto amparo. Es nuestro auxilio y Él con gusto hará la obra que se necesita en su vida. Así que digámosle, Padre, en tus manos nos ponemos. Y te queremos rogar, Dios, que te levantes con abundante misericordia sobre cada uno de nosotros y que nos guíes, Dios, para poder hacer la obra de acuerdo a los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Levántate con misericordia y gracias por lo que has de hacer en nuestras vidas. Bendecimos a tus hijos y te decimos gracias por el privilegio que nos das de comunicarnos por este medio. Bendícelos, Rey amado. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.